Tucker Carlson entrevistó a Masoud Pezeshkian de Irán. Ahora, Irán acaba de sufrir un ataque respaldado por Estados Unidos e Israel, uno que mató a casi 1,000 iraníes. Hubo un bombardeo en los sitios nucleares de Irán. La Operación Promesa Verdadera 3 asestó duros golpes a Israel y obligó a Israel a suplicar un alto el fuego. Ahora bien, esto suele considerarse una guerra entre Israel e Irán, pero por supuesto, Estados Unidos está profundamente implicado en ella. Mientras se publicaba esta entrevista, Donald Trump se reunía con Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca, y los informes indican que Trump dará luz verde a futuros ataques de Israel contra Irán. Vamos a reaccionar a esta entrevista. Se va a reproducir a velocidad 1,5. Allá vamos. Hay una pausa, o parece haber una pausa, en la guerra entre Estados Unidos e Irán. ¿Cómo crees que terminará esto? ¿Cómo te gustaría que terminara? No empezamos esta guerra y no queremos que continúe de ninguna manera. Desde el principio, ha sido el lema de mi gobierno, uno al que siempre me he adherido, y es la libertad, fomentar la unidad nacional dentro del país y también promover la paz, la tranquilidad y la amistad con los países vecinos y con el resto del mundo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que Estados Unidos bombardeó sus instalaciones de enriquecimiento porque el gobierno de Irán se negó a abandonar su programa nuclear y que no puede haber paz hasta que Irán renuncie a dicho programa nuclear. ¿Estaría usted dispuesto a abandonar el programa nuclear a cambio de la paz? Me gustaría contarles lo que ha sucedido. Fue Netanyahu, desde 1984, quien ha creado esta falsa mentalidad de que Irán busca una bomba nuclear y ha insinuado que Irán está intentando deshacer nuclear. Entiendo el enfoque aquí del presidente Pezeshkian, pero no fue solo Netanyahu. De hecho, Netanyahu ha dicho repetidamente desde 1984 que Irán está a semanas de conseguir un arma nuclear, una semana, días. Pero Estados Unidos también ha estado haciendo esto. Es importante. Entiendo que Pezeshkian e Irán quieren negociar con Estados Unidos, especialmente en torno al alivio de sanciones, así que comprendo las circunstancias. Pero al mismo tiempo, es señalar que afirmar simplemente que Israel es responsable quizá no habrá aquí. En el pasado, se ha hecho creer a todos los presidentes de Estados Unidos, desde entonces, que queremos tener una bomba nuclear. Pero la verdad es que nunca hemos buscado desarrollar una bomba nuclear, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, porque esto es incorrecto y está en contradicción con el decreto religioso o fatwa emitido por su eminencia, el líder supremo de la República Islámica de Irán. Religiosamente, nos está prohibido perseguir una bomba nuclear, y esto siempre se ha corroborado gracias a nuestra cooperación con el OIEA, porque ellos siempre han estado ahí para verificar y confirmar que nunca hemos querido una bomba nuclear. Pero lamentablemente, esta cooperación se vio perturbada por los ataques ilegales contra nuestras instalaciones nucleares. Y también quiero añadir a todos que cuando hablamos de estos ataques nucleares, no solo estamos hablando de que Israel interrumpa las negociaciones, porque el régimen israelí quería socavar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. No, estamos hablando de Donald Trump. Literalmente, la administración y Israel colaborando juntos para utilizar las negociaciones y adormecer a Irán, para que de alguna manera caminara sonámbulo y no se diera cuenta de este ataque inminente, de que este ataque estaba siendo planeado por Israel, con el visto bueno, y por supuesto, la coordinación de Estados Unidos. Porque Israel no hace nada fuera de sus propias llamadas fronteras sin Estados Unidos. Pero realmente no hace nada sin que Estados Unidos lo sepa, lo entienda y en realidad lo apruebe. Y ahora tenemos pruebas de esto, de que Estados Unidos han chantref obresanzo de signs de esta manera.
Así que, de nuevo, Psheshekin está analizando esto a través del prisma de que Israel está interrumpiendo las conversaciones entre Estados Unidos e Irán porque Irán tiene planes para reducir y eliminar estas sanciones. Esto es muy importante y muy comprensible. Pero por supuesto, tenemos que hablar de la situación completa. Así que, continuemos. Así que, según los informes de prensa, han retirado su cooperación con el OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica. Supongo que eso significa que el resto del mundo no tiene forma de saber cuánto uranio están enriqueciendo ni hasta qué punto, a qué porcentaje se está enriqueciendo. ¿Existe alguna manera de verificar esto? ¿Y estarían dispuestos a permitir que otras naciones verifiquen que no están construyendo armas nucleares? Señor Carson, quisiera llamar su atención sobre el hecho de que estábamos justo en medio de unas conversaciones con Estados Unidos y que el presidente de Estados Unidos nos invitó a mantener dichas conversaciones con el fin de lograr la paz. Durante el proceso de estas negociaciones, se nos dijo que mientras no diéramos permiso a Israel, ellos no nos atacarían. Estábamos a punto de celebrar la siguiente ronda de conversaciones muy pronto, pero en medio de todo, de repente Israel dinamitó la mesa de negociación. Estábamos sentados en la mesa de negociación cuando ocurrió. Al hacer esto, arruinaron y destruyeron por completo la diplomacia. Y para responder a su pregunta sobre la vigilancia o supervisión de nuestro programa nuclear, me gustaría decir que estamos dispuestos a mantener conversaciones al respecto. Nunca hemos sido la parte que ha rehuido la verificación. Estamos preparados para aceptar estas supervisiones. Pero, lamentablemente, como resultado de los ataques ilegales de Estados Unidos contra nuestros centros e instalaciones nucleares, muchos de los equipos e instalaciones allí han resultado gravemente dañados. Por lo tanto, no tenemos acceso a ellos. Tampoco podemos ver nada. Y a menos que se restablezca este acceso, tendremos que esperar y ver qué ocurre y cuánto se han dañado para poder proceder con esta supervisión. Así que eso fue realmente bastante significativo en muchos aspectos, ¿verdad? Psheshekin básicamente admitió ahí que las instalaciones de Irán han sido dañadas de forma considerable, tanto que el acceso es difícil, lo que dificulta entender cuál es el alcance o cuánto tiempo retrasará la producción de este uranio industrial. Pero lo que Psheshekin no dijo aquí fue que Irán en realidad había evacuado todo su uranio enriquecido, días, quizá incluso semanas, antes de que ocurriera el ataque israelí. Así que, esto se había previsto. Se sabía que iba a haber un ataque contra Irán. Probablemente, dentro del aparato militar iraní, también se sabía que vendrían muchos ataques. Así que se prepararon con antelación para asegurarse de que su uranio enriquecido estuviera protegido. Pero lo significativo aquí es admitir que las instalaciones están dañadas. Sin embargo, al mismo tiempo, sigue siendo importante señalar que la cooperación de Irán con el OIEA ha sido suspendida por completo, y por una buena razón. Aquí lo que está haciendo el presidente de Irán, Masoud Psheshekin, es decir, bueno, hemos sido partes de buena fe en todo tipo de inspecciones nucleares. Y es Israel, citando especialmente a Israel, quien ha socavado las conversaciones nucleares. Y aunque esto es un hecho en sí mismo, aún debemos enfatizar que Estados Unidos e Israel están colaborando para asegurar que este pretexto nuclear no solo sea la principal y primaria fuerza para una operación de cambio de régimen contra Irán, sino también para su existencia continuada aquí, ¿verdad? Y la presencia del presidente Masoud Psheshekin aquí en esta entrevista es un testimonio del hecho de que Irán derrotó este intento de cambio de régimen en su contra. Pero también hay que decir que este ataque contra Irán, el pretexto nuclear, no es más que eso, un pretexto. Así que Irán, por supuesto, hará todo lo que tenga que hacer, y todo lo que hace conforme al derecho internacional,
hasta el momento en que se vio vulnerada su soberanía. Ahora, ya no puede haber el mismo tipo de cooperación. Sabemos que el régimen israelí envió su propia red de espionaje a la OEA para recopilar datos. Y la OEA no solo estaba desprotegida, sino que también colaboraba y se aseguraba de que este tipo de infiltración pudiera ocurrir. Así que, en realidad, lo que estamos viendo es un mundo completamente confuso, destruido y diezmado, donde no existe ninguna organización de inspección nuclear. Es, en verdad, una herramienta de Estados Unidos e Israel para el cambio de régimen, especialmente contra Irán, porque, para ser sinceros, no vemos a estos inspectores hacer nada cuando se trata de Estados Unidos o del régimen israelí. Quiero decir, estos países no solo poseen armas nucleares, sino que Estados Unidos es el único que las ha utilizado. E Israel, seamos sinceros, Israel, desde una perspectiva moral y de derecho internacional, no tiene absolutamente ningún derecho a poseer armas nucleares, dada la peligrosidad de su régimen, no solo para Palestina, sino para el mundo entero. ¿Usted cree que su gobierno piensa que el OEA estaba espiando a Irán y pasando información a Israel? ¿Cree usted eso? Y si es así, ¿tiene pruebas de que esto es cierto? ¿Pruebas que el mundo pueda ver? Me gustaría decirles que éramos algo pesimistas respecto a las actividades de la OEA, porque nos dimos cuenta de que Israel podía obtener información de las inspecciones realizadas por el OEA. Sin embargo, esto nunca impidió que el OEA llevara a cabo sus actividades dentro de Irán, y tuvieron pleno acceso para supervisar y mantener la vigilancia sobre nuestras instalaciones nucleares. Pero hubo una falta de confianza como resultado del último informe del OEA. El tipo de informe y la forma en que fue elaborado de alguna manera dieron una excusa al régimen israelí y prepararon el terreno para su ataque ilegal y no autorizado contra nuestras instalaciones nucleares. Incluso después de eso, el OEA no condenó estos ataques ni hizo ningún intento por detenerlos, y esto contradecía el derecho internacional. Esto resultó en una falta de confianza generalizada entre los iraníes, los legisladores iraníes y la opinión pública aquí. Así que antes de continuar, solo quiero decir que eso es el eufemismo del siglo. Por supuesto, la postura del presidente es absolutamente correcta. Ha habido una erradicación total de la confianza entre Irán, el pueblo iraní y la llamada Agencia de Inspección Nuclear, el OIE. Pero es aún peor que eso. Como he dicho, literalmente se utilizó como un arma para realizar labores de inteligencia, asesinar a científicos nucleares iraníes y llevar a cabo estos ataques, que se han causado tanto daño a la infraestructura de Irán. Y Estados Unidos estaba construyendo el pretexto, bajo la administración Trump, utilizando este tipo de narrativa para avanzar y usando las propias negociaciones para acercarse a este momento, que por cierto, aún no ha terminado. Porque sabemos que no solo Netanyahu y Trump están hablando de autorizar futuros ataques de Israel contra Irán, sino que también sabemos que desde Donald Trump hasta Lindsey Graham y todo el establishment de la política exterior estadounidense siguen hablando de un Irán nuclear. Oh, no sabemos, les llevará unos meses, un año reconstruirlo. Pero en cualquier momento pueden reactivar esto. El objetivo del ataque que llevó a cabo Estados Unidos en los últimos días de la llamada Guerra de 12 días no era erradicar nada. No se trataba de evitar la bomba, no. Se trataba de utilizar ese pretexto como campo de pruebas para ver cómo sería un ataque y de seguir utilizando las posibilidades de emplear a Israel como principal perro de ataque para debilitar a Irán. Una y otra vez, debilitar a Irán con el tiempo. Y que Estados Unidos, por así decirlo, entre y termine el trabajo, como les gusta decir, a muchos de los altos cargos de la política exterior estadounidense. Así que en efecto, esta es una situación peligrosa. Usted sugirió que estaba ansioso por resolver sus conflictos con Estados Unidos mediante la diplomacia y que esto se vio frustrado por la guerra. ¿Estaría dispuesto a reiniciar la vía diplomática?
Y podría decirnos de forma general pero precisa qué tipo de acuerdo estaría dispuesto a aceptar. Verá, yo creo que podríamos resolver muy fácilmente nuestras diferencias y conflictos con Estados Unidos mediante el diálogo y las conversaciones. Y ya sabe, el derecho internacional podría servir como marco o base para un acuerdo. Quiero decir, aquí es donde, mira, no estoy familiarizado con la orientación política de Masoud Pezeshkian. No conozco su política. Ha habido muchas críticas, que es demasiado blando, que es demasiado débil, que no hace esto, que no hace aquello. Mira, es el presidente de Irán, y bajo la Operación Promesa Verdadera 3, y lo que vimos en esa guerra de 12 días, quedó bastante claro que el liderazgo de Irán era muy disciplinado, muy capaz de defenderse. Pero aquí, este tipo de comentario, creo que es ingenuidad, seamos honestos. La idea de que Estados Unidos e Irán puedan hablar entre sí y llegar a algún tipo de, entre comillas, acuerdo, es pura ficción. En estos 12 días de guerra, Estados Unidos ha destruido por completo cualquier tipo de confianza, como se mencionó antes. Pero es aún peor que eso. No se trata solo de la erradicación de la confianza. Es el hecho de que Estados Unidos literalmente bombardeó Irán, lo que constituye no solo una violación del derecho internacional, como se ha señalado aquí, sino también un acto de guerra, que se suma a toda la guerra híbrida contra Irán, desde las sanciones hasta el despliegue militar a su alrededor, y por supuesto, la constante e incesante campaña de relaciones públicas, que desembocó, junto con la recopilación de inteligencia y todo lo demás, en estos ataques. Así que Pezeshkian aquí está diciendo lo que un líder necesita decir, lo que él desea con tanta intensidad. Tan desesperadamente, para ser sincero, él quiere negociar con Estados Unidos para poner fin a las sanciones. Y la única manera en que algún tipo de, entre comillas, acuerdo llegará a suceder entre Estados Unidos e Irán es si Estados Unidos se encuentra en una posición tan débil que tenga que alejarse del teatro de conflicto de Asia Occidental. Lo cual, seamos honestos, no creo que Estados Unidos sea capaz de hacer, dado su absolutamente desenfrenado deseo imperial por esta región, y lo estratégica que es para sus planes generales de dominio total. Pero eso debe ir acompañado de que Irán tenga una cantidad increíble de poder de negociación, que en este momento Irán sí tiene. Tiene su arsenal de misiles. Ha demostrado, obviamente, que puede defenderse. Pero eso, no creo, sea suficiente para impedir que Estados Unidos haga lo que históricamente ha hecho, caso tras caso tras caso. Y estamos entrando en un periodo en el que Estados Unidos, seamos francos y seamos honestos, Estados Unidos realmente no tiene un botón de parada. Ya no lo tiene, si es que alguna vez lo tuvo. Y eso se debe en gran parte a que ve el mundo como un estado de crisis para sí mismo, porque Estados Unidos está perdiendo su influencia, está perdiendo su confianza, está perdiendo su dominio, está perdiendo su poder económico sobre el mundo, y por lo tanto, depende total y absolutamente del poder militar. Irán seguirá siendo objetivo de esta manera. Los derechos de todas las naciones, incluida la nación iraní, serían respetados. Pero, lamentablemente, fue Netanyahu quien destruyó estos esfuerzos diplomáticos. Nosotros siempre, nunca hemos querido nada más allá del respeto a nuestros derechos legítimos consagrados en el derecho internacional. Pero como he dicho, fue Netanyahu quien trajo la inestabilidad a nuestra región y está fomentando disturbios y tensiones en la zona. Como siempre he dicho, siempre hemos buscado la paz. Ha sido mi convicción. Siempre he creído de corazón que debemos vivir en paz y armonía durante este corto y limitado tiempo que Dios Todopoderoso nos concede. Vivir en paz y tranquilidad con todos. Y todo el mundo debería vivir así.
Pero también me gustaría, por otro lado, reiterar que nuestro pueblo es lo suficientemente capaz de defenderse en caso de cualquier tipo de ataque. Y creo que el presidente de los Estados Unidos puede perfectamente guiar a la región y al mundo hacia la paz y la tranquilidad, o por el contrario, conducirlos a guerras eternas. ¿Tiene planes de volver a entablar negociaciones con Estados Unidos, con el enviado Steve Witkoff o con cualquier otra persona? Y si no es así, ¿qué cree que ocurrirá? No vemos ningún problema en volver a las negociaciones. Pero antes de eso, tengo que recordarle que debido a las atrocidades cometidas por el régimen sionista, por Israel, no solo contra mi país, sino en toda la región, ahora nos enfrentamos a una crisis. La gente está afrontando una crisis que necesitamos superar. Nuestros comandantes estaban fuera de servicio. Pasaban la noche en sus casas con sus familias, pero fueron asesinados. Esto se considera un crimen de guerra, según el derecho internacional, porque, como he dicho, estaban fuera de servicio. Nuestros científicos también fueron asesinados y ejecutados junto con sus familias. Sus esposas y sus hijos también fueron asesinados. Mujeres embarazadas y niños fueron asesinados en las atrocidades, en los ataques del régimen israelí. Solo porque querían matar a una sola persona, demolieron y destruyeron un edificio entero. Como resultado, murieron muchas personas inocentes. Como he dicho, existe esta crisis que debemos dejar atrás. Hay una condición, una disposición para reiniciar las conversaciones. ¿Cómo vamos a confiar en Estados Unidos? Si volvemos a entrar en las negociaciones, ¿cómo es seguro en medio de las conversaciones no se le volverá a dar permiso al régimen israelí para atacarnos? Quiero decir, eso es exactamente lo que hemos estado diciendo aquí. Eso es exactamente lo que hemos revisado aquí. Y Przeshkin lo dijo claramente. Cualquier negociación con Estados Unidos tendrá que hacerse con el entendimiento de que no habrá ataques futuros, que no habrá agresión, que las negociaciones no se usarán como excusa para llevar a cabo una agresión contra Irán. Pero siendo sinceros, y de nuevo, tenemos que atenernos a los hechos. No hay posibilidad de que ese sea el caso. No había posibilidad de esto. Mira, Irán tiene que hacer lo que tiene que hacer. Irán está bajo sanciones. Irán no quiere estar bajo sanciones. A Irán no le importan las armas nucleares. No está intentando construir un arma nuclear. Así que las negociaciones son simplemente una herramienta para intentar obtener algún tipo de concesión, como medio para liberar al país y liberar al pueblo de Irán del impacto de las sanciones. Eso es justo, y nunca condenaré a Irán por ello. Pero el hecho es que Estados Unidos, incluso antes de que ocurriera todo esto, antes de la guerra de 12 días, antes de que la administración Trump asumiera el cargo, ya deberíamos haber sabido que Estados Unidos no es realmente un socio o aliado de confianza. No se le puede confiar en estas conversaciones. El propio Donald Trump fue quien rompió el HCPOA. Eso fue obra de Estados Unidos. Incluso cuando el acuerdo nuclear existía durante la administración Obama, sabemos que Obama violó el acuerdo de sanciones una y otra vez. Y esto se ha hecho una y otra vez. El caso de la RPDC, Corea del Norte, por ejemplo, en los años 90, fue algo similar. Estados Unidos realmente no firma tratados para cumplirlos. No firma ningún acuerdo para respetarlo. Estados Unidos, como imperio, vela por sí mismo y por sus intereses. No en primer lugar, sino únicamente. Solo ve cualquier tipo de negociación, cualquier tipo de acuerdo, como una herramienta, como un arma para su propia búsqueda de la dominación total. Y esto es lo que Irán puede seguir esperando. Ahora que vuelve a intentar negociar con Estados Unidos para poner fin a estas sanciones, también tiene que estar preparándose. Y creo que se está preparando. Hemos escuchado informes no solo de que Irán se está armando con los cazas Hwasong-2 de China,
que fueron tan exitosos en el conflicto entre Pakistán e India del lado pakistaní, sino que también supimos recientemente por Middle East Eye que Irán está buscando y potencialmente comprando sistemas de defensa antimisiles a China. Y por supuesto, esto significa un cambio enorme en el mundo multipolar, donde ahora hay países que se arman y participan en cooperación en materia de defensa con ese objetivo. Así que, grandes desarrollos. Irán definitivamente necesita prepararse para una guerra larga, y parece que eso es exactamente lo que está haciendo. ¿Cree que les rono israelí intentó asesinarle? They did try, yes. Lo intentaron, sí, y actuaron en consecuencia, pero fracasaron. Como verdadero creyente, creo que está en manos de Dios Todopoderoso determinar cuándo una persona morirá o no morirá. Si Él lo quiere, si Dios Todopoderoso lo quiere, entonces puedes morir incluso cuando caminas libremente por las calles. Pero me gustaría decirte que no tengo miedo de sacrificarme en defensa de mi país y en la protección y defensa de la soberanía, la libertad y la independencia de mi país. Estoy dispuesto a dar mi vida, a dar mi sangre por ello. Y nadie aquí, quiero decir ninguno de los funcionarios del gobierno, tiene miedo de perder la vida en la línea de defensa. Pero traerá eso seguridad a la región, es decir, el derramamiento de sangre, más derramamiento de sangre, asesinatos, matar a otros. Traerá paz, tranquilidad y estabilidad a la región. Con todo respeto, ¿puede decirnos que usted era un objetivo de asesinato? Hace una semana y media, no creo haber visto eso confirmado en Sin Sitio. ¿Cómo está seguro de que intentaron matarle? Por supuesto, no fue Estados Unidos quien estuvo detrás del intento. Sabemos que Israel y Estados Unidos, colaborando juntos, acaban de llevar a cabo un importante ataque de decapitación contra Irán, matando a casi todos sus principales generales y miembros de la Guardia Revolucionaria, y estaban atacando activamente objetivos iraníes, sin ninguna ironía. El llamado ministro de Defensa de Israel dijo abiertamente que Israel estaba persiguiendo al Ayatollah Khamenei. ¿Y qué hizo Donald Trump después? Cuando se anunció el alto el fuego, que en realidad es solo una cesación de hostilidades, publicó una versión de Barbara Ann de los Beach Boys, o como se llame, adaptada a la melodía de Bomb, 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 Bomb Irán. Y en ella, la letra decía literalmente que el Ayatollah iba a ser metido en una caja, es decir, asesinado. Así que Estados Unidos e Israel estaban literalmente intentando llevar a cabo un cambio de régimen aquí. Tucker Carlson debería estar haciendo esta pregunta. Pero, por supuesto, la afirmación aquí, en realidad no creo que esto sea correcto, pero él dice que Estados Unidos no estaba detrás de esto. Seamos honestos, no hay manera de que, si el Mossad, si las fuerzas militares israelíes, estuvieran llevando a cabo un ataque de decapitación e intentando dar caza al Ayatollah Khamenei, Estados Unidos no estuviera involucrado. No hay absolutamente ninguna posibilidad eso no fuera así. Fue Israel. No fue una reunión. Estábamos discutiendo formas de avanzar, pero gracias a la inteligencia de los espías que tenían, intentaron bombardear la zona donde estábamos celebrando esa reunión. Pero como te dije antes, es Dios quien decide cuándo una persona morirá y entregará su vida. Y una vez más, me gustaría enfatizar que no tenemos miedo al martirio. No tenemos miedo de sacrificar nuestras vidas por nuestro pueblo, por nuestra independencia. Y me gustaría deciros que step por step por este régimen israelí tuvo un solo resultado, sí, un enarmamiento unido en el pueblo iraní. More solidarity and unity amongst the Iranian people, and it proved yet once again. Y una vez más se demostró que el pueblo iraní, sin importar dónde se encuentre en el mundo, realmente se preocupa por su país, por la soberanía y la integridad territorial de su patria. Y como he dicho, esto generó más solidaridad y nos unió aún más, gracias a este acto de agresión por parte del régimen israelí. Mi propuesta es que la administración estadounidense se abstenga de involucrarse en una guerra que no es suya,
que no es la guerra de Estados Unidos. Es la guerra de Netanyahu, con sus maquinaciones diabólicas para toda la región. Él tiene su propia agenda, me refiero a Netanyahu, una agenda inhumana. Y esa agenda consiste en guerras eternas, guerras que continúan una y otra vez. Y esta es mi propuesta para Estados Unidos, que no se deje engañar por Netanyahu, que no se deje arrastrar a este tipo de guerra. De nuevo, aquí se presenta la idea de que Israel realmente está actuando solo y que Estados Unidos no estuvo involucrado. Una vez más, eso debe tomarse con cautela. Se trata de abrir cualquier tipo de espacio para negociar el levantamiento de las sanciones. No creo que exista tal espacio, pero entiendo por qué el gobierno iraní, por qué el presidente Raisi querría explorar esa posibilidad ante las sanciones. Ahora bien, lo que fue un intento fallido de cambio de régimen por parte de Estados Unidos. También seamos honestos aquí para ser justos con Raisi. En este momento, si Estados Unidos e Israel llevaran a cabo otra operación como esta en un futuro próximo, se harían más daño a sí mismos que a Irán. Irán ha demostrado, como se mencionó aquí, que existe solidaridad entre el pueblo iraní. Irán tiene capacidades de defensa, y esas capacidades de defensa podrían golpear a Israel de nuevo. Es decir, he escuchado que entre un 5% y un 25% del arsenal de misiles de Irán se agotó en esos 12 días. Así que eso significa que Irán tiene bastantes opciones aquí para continuar su operación. Promesa verdadera, o como quieran llamarla. Si la próxima vez es 4, o como quieran llamarla, podría volver a suceder. Y vimos lo que pasó en el Instituto Weizmann. Vimos lo que pasó en Haifa. Vimos lo que pasó en Tel Aviv. Sabemos que la destrucción para Israel asciende a miles de millones. Sabemos que Israel agotó sus sistemas de defensa aérea en solo 12 días, y la situación sería aún peor la próxima vez. Así que, de nuevo, aunque se pueda criticar a Raisi, y entiendo de dónde vienen las críticas sobre negociar con Estados Unidos, y quizá no sea del todo exacto culpar a Israel al 100%, al mismo tiempo, comprendo las maniobras políticas aquí, y cómo Irán ahora está hablando de esto desde una posición de fuerza. Y también quiero felicitar a Raisi por reconocer que los iraníes y el ejército iraní, el pueblo iraní, tienen la capacidad de defenderse. Y ese es un punto muy importante a destacar. Dos ayatolás iraníes han emitido fatwas contra Donald Trump. ¿Qué significa eso exactamente y qué opinas al respecto? Hasta donde yo sé, no han emitido decretos ni fatwas contra ninguna persona, ni contra Donald Trump. Y para empezar, esto no tiene nada que ver con el gobierno iraní, ni con su eminencia, el líder supremo de Irán. Lo que realmente querían decir con la fatwa era una condena por parte de personalidades religiosas. Y en realidad, estaban diciendo que esto es deplorable, que esto es inaceptable. Así que no iba dirigido al presidente de Estados Unidos ni a ninguna otra persona. Puede haber personas con sus propias ideas y opiniones, pero le aseguro que el significado de esta fatwa no debe interpretarse ni considerarse como una amenaza contra una persona. ¿Ha apoyado Irán alguna vez un intento de asesinato contra Donald Trump? Esto es precisamente lo que Netanyahu está intentando insinuar y hacer que tu gente o el presidente de tu país crea. Pero esto es incorrecto, porque Netanyahu, como he dicho, tiene su propia agenda. Quiere arrastrar a Estados Unidos a guerras interminables, como ya mencioné, y traer más inseguridad, inestabilidad y disturbios a toda la región. Hay un número considerable de ciudadanos iraníes viviendo en Estados Unidos. Algunos han dicho que son, entre comillas, células durmientes, es decir, que son terroristas que actúan bajo las órdenes de su gobierno. ¿Podría usted ahora mismo hacer una declaración dirigida a los ciudadanos iraníes que viven en Estados Unidos para que no cometan actos de violencia en ese país? Gracias por decírmelo. Es la primera vez que oigo esto de ti o de cualquier otra persona.
Sabes, los iraníes son conocidos por su conocimiento, por su ciencia, por su cortesía, por ser civilizados. ¿Has visto algo diferente en ellos? ¿Algún otro tipo de comportamiento? ¿Algún comportamiento violento? ¿Alguien ha visto algo así de ellos? Sí, absolutamente no. Como he dicho, esto es lo que Israel intenta meter en vuestras mentes. Están propagando la idea de que los iraníes podrían ser capaces de hacer algo así. Pero esto es totalmente falso, porque por naturaleza, los iraníes son partidarios de la paz y la tranquilidad. Y en realidad, están intentando influir en las mentes de los responsables de la toma de decisiones y del pueblo de Estados Unidos para asustarles y que se involucren en mi región. Eso no va a garantizar ningún tipo de interés para Estados Unidos. No tellings es de interés para Estados Unidos involucrarse en ningún tipo en mi región. Tucker Carlson aquí. Entiendo por qué debe abordar esto, y necesita hacerlo, porque es lo que dice la prensa convencional todo el tiempo. Es lo que Washington ha estado difundiendo y propagando, esta propaganda. Pero, de nuevo, este es el mundo de fantasía bajo el que Estados Unidos se ve obligado a vivir, porque el establishment de política exterior y las élites que lo controlan tienen intereses tan profundamente ligados al dominio total sobre esta región. Irán es la gran amenaza aquí debido a su soberanía, su papel en el mundo multipolar, su firme apoyo a Palestina y la resistencia. Irán es persona non grata, tiene que ser eliminado y erradicado. Así que, por supuesto, el establishment de política exterior de Estados Unidos tiene que inventar todo tipo de historias extrañas sobre Irán. Ya lo han hecho con Rusia. Lo han hecho con China, guerra de propaganda, propaganda de atrocidades. Pero aquí, con Irán, es completamente un mundo de fantasía, porque puedes buscar todo lo que quieras. Puedes intentar encontrar todas las pruebas e informes que desees, pero no serás capaz de encontrar un informe creíble sobre algún tipo de ataque terrorista de células durmientes. Y por supuesto, todas las dudas y conversaciones sobre intentos de asesinato contra Trump y ataques a Trump desde Irak provienen únicamente de fuentes de inteligencia, probablemente la CIA, probablemente el Mossad, probablemente alguna de esas agencias de 3 letras en Estados Unidos que hacen esto en beneficio de una guerra interminable. Así que esa pregunta en sí misma, quiero decir, una respuesta muy fácil para el presidente Raisi, y una que diré que es 100% cierta en cuanto a la forma en que un líder como él, entiendo por qué habla como habla. Él quiere romper esa posesión, quiere cortar ese vínculo que los estadounidenses aún pueden tener, quizás algunos que están viendo el programa de Tucker Carlson, de unidad y asociación con Israel. Quiere que la gente en Estados Unidos vea que Israel no está actuando en su beneficio. Así que, en ese sentido, es comprensible. Por otro lado, por supuesto, no estoy necesariamente 100% de acuerdo con la idea de que Israel está arrastrando a Estados Unidos a la guerra. Estados Unidos ha estado en guerra en Asia Occidental durante décadas, décadas y más décadas, y ni siquiera empezó con la guerra contra el terrorismo. E Irán tiene una profunda historia y conocimiento de eso, dado que en 1953 la CIA fue clave, trabajando con sus homólogos británicos para derrocar al gobierno de Irán. No hace tanto tiempo, fue durante el periodo revolucionario en Irán, que Irán tenía relaciones con Israel, relaciones comerciales con Israel, y según se informa, compraba armas a Israel. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo cambió eso? ¿Quién lo cambió y por qué cambió esa relación? Sabes, Israel mismo tiene la culpa, porque solo hay que ver lo que han estado haciendo en los últimos años en Palestina, en Gaza, lo que Netanyahu ha estado haciendo, matando mujeres y niños, bombardeando escuelas y hospitales, y zonas civiles y residenciales. Esto no es nada menos que un genocidio a gran escala allí. Han bloqueado la entrada de alimentos y medicinas, cualquier tipo de ayuda humanitaria, a Gaza. Así que esto ha afectado negativamente la forma en que mi país y toda la región ven a Israel. Quiero decir, su propio comportamiento y sus propias acciones son responsables porque esto es inaceptable, lo que han estado haciendo en mi región. Y hasta donde yo sé,
Nunca hemos recibido ningún tipo de arma de Israel. Y me gustaría decirte que, incluso en ese momento, no queríamos tener armas. No queríamos tener guerras. No queríamos luchar contra los iraquíes. Fue una guerra que se nos impuso. Y al igual que esta guerra no fue impuesta por el régimen israelí, nosotros no atacamos a Israel. Ellos nos atacaron a nosotros. We did not attack Israel. They attacked us. ¿Puede imaginar al final del intercambio diplomático con Estados Unidos un mundo en el que las empresas estadounidenses vuelvan a invertir en Irán, se levanten las sanciones y haya paz en la región? ¿Es ese su objetivo? ¿Y cree que es posible? From the very beginning of my administration, Desde el principio de mi administración, intenté primero lograr la solidaridad interna y una mayor unidad entre el pueblo iraní. Luego intentamos tener mejores relaciones con nuestros vecinos, los países limítrofes de Irán. También mantuve una conversación con Su Eminencia, el líder supremo de Irán, durante la cual Su Eminencia enfatizó que no existe ninguna limitación ni nada que impida a los inversores estadounidenses venir a Irán e invertir en Irán, incluso en la actualidad. Nunca ha habido ninguna limitación ni nada que les impida venir a Irán. Esta es la creencia del líder supremo de Irán. coming into Iran, and this is the belief of the supreme leader of Iran. This is an important point, right? Este es un punto importante, ¿verdad? Irán no impone sanciones a Estados Unidos. Es Estados Unidos quien impone sanciones a Irán. Así que en realidad, la pregunta que debería estar haciendo Tucker Carlson, y esta es mi crítica a Tucker Carlson, y tengo muchas críticas hacia él, porque veo la glorificación de Tucker Carlson, es que esto de alguna manera resta valor al arduo trabajo que tantos analistas y periodistas independientes han estado haciendo, viajando a Rusia, viajando al mundo multipolar, recorriéndolo por completo. Traveling to the multipolar world, all across it, Iran, China, those building real people. Irán, China, esos que están construyendo verdaderos lazos entre personas, aquellos que no solo buscan promover una narrativa, sino también hechos y análisis que tejen una narrativa contra el belicismo, contra el expansionismo estadounidense, contra el imperialismo estadounidense, contra el imperio estadounidense y por supuesto contra la agresión israelí, el sionismo, etc. Esto les resta valor a su trabajo. Y Tucker Carlson, por supuesto, su posición y su larga trayectoria como periodista de Fox News y en otros lugares, obtiene acceso que otros no pueden conseguir. Pero en este sentido, muchas veces en sus entrevistas, se pierde mucho tiempo. Y creo que esta pregunta fue una pérdida de tiempo incluso plantearla, porque el problema no está en Masoud Pezeshkian, ni en el gobierno iraní, ni en Irán. Ellos no imponen sanciones a Estados Unidos. Es Estados Unidos quien les impone sanciones. Estados Unidos está matando de hambre a Irán. Estados Unidos está intentando matar de hambre a Irán. No lo está consiguiendo necesariamente, pero sí está intentando aislar y cortar a Irán, porque el objetivo final es un cambio de régimen. Así que ahora Tucker Carlson debería llamar a Donald Trump o a Steve Witkoff. Sé que entrevistó a Steve Witkoff, pero no le hizo estas preguntas. Oye, ¿vas a levantar las sanciones a Irán? No, no lo dijo. Quizá deberías levantar las sanciones a Irán. ¿Por qué no deberías, verdad? Estas preguntas difíciles realmente no se hacen. En realidad, en la entrevista con Witkoff, mucha gente comentó, y yo ni siquiera pude ver la mayor parte, que Witkoff solo estaba promoviendo argumentos sionistas, y casi nada de eso fue cuestionado. Así que Tucker Carlson debería aprovechar su estatus mediático ahora y empezar a hacer estas mismas preguntas. Oye, acabemos con las sanciones contra Irán. Hagámoslo. ¿Por qué no? ¿A qué interés sirve? Tucker Carlson está muy en contra de una guerra con Irán. Le felicito por eso. Pero ¿por qué no ir más allá y decir, oye, el mejor camino hacia la paz es acabar con estas sanciones? Las sanciones han tenido este efecto contra Rusia. Tucker Carlson se pronunció en contra de la guerra contra Rusia y de las sanciones contra Rusia. Lleva esa pregunta a los funcionarios estadounidenses y sé igual de duro. Una vez más, me gustaría decirles que es Israel quien no quiere que ocurran tales cosas en la región.
Israel no quiere ver paz ni tranquilidad en la región. Pero quisiera repetir una vez más que el presidente de Estados Unidos, el señor Trump, es lo suficientemente capaz como para guiar a la región hacia la paz y un futuro más prometedor, y para poner a Israel en su sitio, o hacer que caiga en un pozo sin fondo o un pantano. Y esa es una guerra en la que Netanyahu quiere que Estados Unidos, o el presidente estadounidense, se vea arrastrado. Así que depende del presidente de Estados Unidos elegir el camino del que le he hablado. Y como le he dicho, no hay nada que impida las actividades comerciales, industriales o económicas de empresarios e inversores estadounidenses. Y por supuesto, si existía alguna limitación, fue causada por las sanciones estadounidenses, no por nosotros. Señor presidente, mi última pregunta. Si acabábamos en una guerra más amplia, ¿podría Irán esperar asistencia de Rusia y China, asistencia militar y económica de sus aliados, Rusia y China? Siempre hemos puesto nuestra confianza en Dios, y en Dios confiamos, y somos lo suficientemente capaces para defendernos, para mantenernos en pie por nosotros mismos, y para defender nuestro país y nuestra integridad territorial hasta la última gota de nuestra sangre. Como he dicho una y otra vez, no queremos guerras, no queremos desarrollar un arma nuclear. Y esta imagen falsa, esta mentalidad equivocada creada en la mente de los responsables y funcionarios estadounidenses, se debe a las maquinaciones diabólicas instigadas por Netanyahu y el régimen israelí, y sus políticas basadas en la beligerancia. Y el presidente de Estados Unidos debería saber que otra guerra solo generará más inestabilidad en Oriente Medio. No va a ser en interés ni a favor del presidente de Estados Unidos, ni del gobierno estadounidense avanzar en esa dirección. En su lugar, deben optar por la paz y la tranquilidad, que es precisamente lo que yo, mi gobierno y mi país estamos buscando. Como he dicho, creo que el presidente de Estados Unidos tiene suficiente poder para poner a Israel y a Netanyahu en su sitio, contenerlos y sustituir la beligerancia, el derramamiento de sangre y los conflictos por la paz y la tranquilidad. Y no respondió a esa pregunta. Eso es comprensible en cierto sentido, ya que los medios de comunicación occidentales. Sabemos que Tucker Carlson fue atacado duramente por influenciadores sionistas, y los principales medios occidentales no han visto con buenos ojos esta entrevista. Así que es comprensible que el presidente de Irán no respondiera afirmativamente a la pregunta, sí, Rusia y China van a ayudarnos, o no, Rusia y China no van a ayudarnos. ¿Por qué? Porque, responda como responda, se desencadenará una gran guerra narrativa que interpretará ese tipo de declaración, esa información, como motivos para escalar, para demonizar, para intensificar el ambiente de Guerra Fría. Y es bastante obvio que el presidente Raisi de Irán estaba más centrado en dirigirse a los estadounidenses que pudieran ver la entrevista. Así que todo eso es comprensible. En ese sentido, sin embargo, para mis propósitos, es importante señalar que estoy completamente de acuerdo con y admiro la firme soberanía y autodeterminación de Irán, su orientación hacia una especie de marco político autosuficiente e independiente. Es muy admirable. Y sinceramente, no solo es admirable, sino que es algo que Irán tuvo que hacer, dada la guerra económica que se ha librado contra el país y que le ha sido impuesta por Estados Unidos. Sin embargo, dicho todo esto, es fundamental que, y nunca me contendré en esto, es fundamental que Irán, Rusia, China y el resto del mundo multipolar sigan adelante y aceleren esta integración, y comiencen los preparativos para hacerlo también en el ámbito militar, de formas que no impliquen necesariamente desencadenar una guerra con Estados Unidos. Entiendo el deseo de evitar una guerra con Estados Unidos. Entiendo el deseo de garantizar la estabilidad y de rechazar las mentalidades de bloques, alianzas y todo eso. Sin embargo, lo que la guerra de 12 días nos mostró y demostró al mundo es que Estados Unidos e Israel no temen hacer lo impensable,
incluso si es perjudicial para ellos, con tal de perseguir objetivos que consideran cada vez más inalcanzables. Por lo tanto, el tiempo, el reloj de arena, que el imperio estadounidense tiene para sí mismo y para el régimen israelí, se está agotando, porque estas dos entidades están cayendo juntas. Ambos consideran que este momento histórico es crucial para la escalada. Por lo tanto, será importante que estas naciones, estos países y los modelos de desarrollo que están siguiendo, el modelo multipolar, se fortalezcan. Y esto tendrá que hacerse también en el ámbito militar. No hay forma de evitarlo, porque esa es el arma principal que va a utilizar Estados Unidos. Podemos hablar todo el día sobre cómo Estados Unidos no puede librar guerras convencionales contra ninguno de estos países, pero lucharán de muchas otras maneras para lograrlo. Y eso no descarta, ni excluye, la opción nuclear. Así que estos países necesitan cooperar militarmente. Por eso hemos visto cooperación en torno a cuestiones como las revoluciones de colores y el aumento de la defensa de la soberanía nacional. Eso es de importancia crítica. E Irán ahora tiene una tarea por gap precisamente. Pero esta entrevista, resumiendo, fue más sobre Irán dirigiéndose a los estadounidenses que ven a Tucker Carlson. Así que el énfasis estuvo en intentar romper ese vínculo que aún puede existir de alguna manera, forma o aspecto entre los espectadores de su programa y Israel, para mostrar que Israel es realmente un detonante para la guerra contra Irán y que el cambio de régimen en Irán no es de interés para el pueblo estadounidense. En este sentido, la entrevista fue exitosa, pero donde esta entrevista no fue necesariamente exitosa, tanto por parte de Tucker Carlson como del presidente iraní, fue, en mi opinión, en demostrar la situación real en la que nos encontramos. La verdad es que Estados Unidos no está al margen. Es uno que no es capaz, ni bajo Trump, ni bajo prácticamente nadie más, de negociar de buena fe y de manera justa con Irán, porque el objetivo general es el cambio de régimen. Y este objetivo no es simplemente una especie de empeño, una especie de afición que el establishment de la política exterior estadounidense persigue y que puede simplemente abandonar y decir, bueno, ahora haremos otra cosa. No, forma parte de un proyecto, una dominación de espectro completo, que identifica los mayores y más fuertes eslabones del sistema mundial multipolar. China con su economía socialista planificada, Rusia con su economía y ejército fuertemente centralizados y dirigidos por el Estado, y podemos decir lo mismo de China, y luego Irán con su firme soberanía, su compromiso con el desarrollo autóctono y su capacidad para desarrollarse de formas que además le conectan con Mira lo que ha hecho con China en términos de comercio de petróleo para el desarrollo económico. Y luego observa lo que ha logrado con su programa de misiles balísticos. Fíjate en cómo ha conseguido mantenerse en pie a pesar de las sanciones paralizantes. Todo esto indica un gran problema, un gran tipo de peligro para Estados Unidos a la hora de lograr su objetivo en esa región, que es la inestabilidad, el caos y la división. Condiciones que, como hemos visto a lo largo de los siglos, permiten la partición y la capacidad de Estados Unidos y sus aliados aquí, su puesto militar avanzado de Israel, para alcanzar sus objetivos. El problema ahora es que el caos, la inestabilidad y las divisiones que están provocando están causando estragos en Israel. La región está devolviendo el golpe a lo grande. Y eso es cierto en todo el mundo. Así que este es un dato clave. Algo fundamental que hay que recordar es que Irán aquí logró una gran victoria, tanto contra Estados Unidos como contra Israel. Pero esa victoria es solo una parte, o podríamos decir, ya sabes, la parte que sea, en esta larga historia de agresión contra Irán. Es otro paso hacia la victoria total para Irán y el mundo multipolar. Pero debe verse con extrema cautela, dado que Estados Unidos, hasta ahora, está detenido de alguna manera, ya sea a nivel internacional o nacional. Está frenado por el poder de la gente,
para desarrollar una alternativa diferente, una nueva alternativa al dominio del capital rapaz y la guerra interminable. Hasta que eso ocurra, no vamos a ver que esta operación de cambio de régimen termine. No. This regime change operation end. No, in fact, we are in for. De hecho, nos espera una guerra de cambio de régimen durante algún tiempo, y debemos mantenernos atentos a esto. Así que, en efecto, Tucker Carlson ha prestado un servicio al mostrar que es fundamental conocer la versión iraní de los hechos. Pero, en muchos aspectos, esta entrevista no logra mostrar la realidad y la verdad de lo que está ocurriendo aquí. Por eso, tuvimos que reaccionar. Y por eso es importante, a medida que entramos en la siguiente fase de esta guerra, seguir asegurando que la gente comprenda lo que realmente está en juego aquí. En muchos sentidos, lo que está en juego no es solo el desarrollo, no solo la capacidad de las personas para vivir en armonía y prosperidad, y para acabar con lacras mundiales como la pobreza y la guerra, para poner fin a ese tipo de explotación, sino también la propia existencia humana en muchos aspectos. But also human existence itself in many respects.